pero cuando quieran. Cuando tú digas. Revolución Pop Vamos. es una presentación de Porto Seguro. 30 años juntos. Y Óptica Integral. Lo que nos importa es tu vista. Que no nombramos, lo nombramos varias veces a Rodolfo, ¿verdad? Sí, claro. Y Gonzalo leyó porque yo no podía. Bueno, gente, vamos a aprovechar varias cosas hoy. Bueno. En principio vamos a aprovechar que justo que hoy hablamos que era la marcha de la diversidad, ¿verdad? El mes, la marcha y por diversidad entendemos un montón de cosas, ¿no? En el día de hoy y atándolo con algunas cosas que sucedieron hace muy pocos días, se me ocurrió contar una historia que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con la reivindicación de derechos, que tiene que ver con una cantidad de cosas, no específicamente con la marcha en sí, pero sí con algunas cosas que están pasando. Para eso le pido a Juancito, para arrancar, el video número 1. Chachán. 9 y se va a hacer con la medalla de bronce, sorprendente medalla de bronce. De momento es la sorpresa de los campeonatos del mundo. Esta mujer, medalla de bronce para maratón. Impresionante. Sí. Y yo creo que ni ella misma es consciente de cuánta gente iba por delante. Cuando solamente vea 2 banderas, pues solamente va a quedar la tuya. La tercera va a ser la de Uruguay en el podio. Que no se lo cree. De la maratón. No se cree, pero sí, ahora le dicen que es tercera. Uruguay, pues Uruguay nomás, que va a ser tercera, 2:27:23 para un atleta que no sabía, no era consciente de que iba a ser podio en una maratón. Está bien esa parte. Bueno, Qué grande. como... Sí. Muy emocionante. Sí, la verdad que sí. Creo que todos, muy poco de nosotros dimensionamos que lo que pasó acá y un poco vamos a contar algo relacionado con esta historia, no específicamente sobre Julia Paternay, pero sí sobre algunas cosas que tienen que ver. Y muy pocos dimensionamos que ella sale medalla de bronce en un mundial. O sea, no estamos hablando... Claro, porque acá muchas veces el es un fútbol... Panamericano. Decimos, Claro. ganar los Juegos Olímpicos de fútbol no sirve para nada, lo que importa es el mundial. Y acá parece que los Juegos Olímpicos en el atletismo son más que el mundial. No, los mundiales son mundiales. Y son mucho más fuertes que los Juegos Olímpicos. Y quien salió delante de ella, la keniata y la etíope, son medallistas olímpicas. O sea, Sí. es tremendo. Pero bueno, ahora vamos a contar un poco de algunas historias que tienen que ver con esto. Porque hace un par de domingos, como estábamos diciendo los uruguayos, nos levantamos, el domingo pasado, no, el anterior, con una noticia bastante inesperada. Y a partir de esto surge, o me surgió al menos a mí, la idea central de la columna de hoy. Hasta hace menos de, 15 días, porque fue más o menos eso, no solo nadie sabía quién era Julia Paternay, Nadie. No, tampoco sabíamos que corría maratones, tampoco. y mucho menos que es uruguaya. Que era uruguayo. Y ella creo que mucho de lo del tema de la maratón tampoco tenía muy claro. Era la segunda maratón que corría. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de esta chica de 25 años, cuyos padres, más uruguayos que el mate que ella no toma, Sí, es verdad. que dijo que era lo único que no tenía de uruguaya, no tomar mate. No tomar mate. Sus padres se Todos los emigraron a uruguayos toman México. Digo, también se habrá una polémica bastante estúpida. Sus padres se emigraron a México en un tiempo donde muchos lo hicieron, ¿no? Crisis del 2002, un poquito antes, un poquito después, se empezó a ir muchísima gente. Por lo menos yo tengo muchos amigos que se fueron en esa época. En este caso se radicaron en Inglaterra. Y a partir de ahí, la historia ya ha sido varias veces contada en estos días. Ella nació en México, después se fueron a Inglaterra, ahora ella está en Estados Unidos. A ver, digo, cuando te hablan de chiquito de Uruguay, cuando ves los mundiales y hinchás por Uruguay y gritás lo que Tatanka dijo, ¿no? El Uruguay nomás, cuando termina una... es porque te criaste así, porque además uruguaya, que no hay jodas un más, tema ¿viste? que la discusión se dio también porque decían, bueno, como decía Ricky, ¿no? Claro. Bueno, nació en México, pero se crió en Sí. Inglaterra y ahora vive en Estados Unidos. ¿Y qué tiene de Uruguay? Y no sé qué sé cuál. Sí, Yo creo sí. que uno es de donde se siente. Obvio. Exactamente. Claro. Bueno, Porque por si eso ella la se siente diversidad uruguaya, también, ¿no? tiene la costumbre porque sus padres son uruguayos y digamos, le transmitieron todas sus costumbres. Y además tiene ciudadanía.
No, Pero porque empezaron, aparte, ¿por claro, qué, es algo ¿por ignorante, qué porque al tener rechazaban padres y decir, uruguayos no, no esta no puede es jugar. Pero empezaron a decir además que le Tal cual. convenía más correr por. Y bueno, capaz que sí, que le convenía un cupo más por Uruguay que por. Pero esa manía pero es que una te estupidez. venga, no, andar- que que venga ver. la Todos gana. los que Sí. quieran correr, nadar por Uruguay no sean No, uruguayos, y si pero no, se- y si venga, no, y si venga. no, en verdad, Fede, pregúntele a la selección de Francia que salió campeona del mundo, a También, ver claro. si tiene alguna Claro, nación Francia, ¿no? claro. Pero Porque- escúchame, hace unos años Mm. Griezmann decía Sí. Uruguay nomás y Estaba aplaudíamos muy con las contento orejas. con Griezmann, Estuvo acá la claro. semana pasada. Ah, es verdad. Bueno, estuvo acá la semana pasada. ¿Quién? Griezmann. ¿Acá en el programa? Sí, claro. Sí, acá en el programa. yo lo vi. Pero acá. Yo como- vine, bro. Trajo los mejores. La perdí. Pero bueno, en realidad, como acabamos de comentar, esta no es la historia principal de la columna, sino una referencia. Sino va a ser el puntapié inicial para conocer a otra mujer. A otra mujer. Bien, Que bien. con Ricky, su me gustó. valentía logró que tantas Julias del mundo pudieran llegar no solo a ganar, sino simplemente a poder participar de la prueba más antigua del atletismo. La más histórica y la que cierra cada juego olímpico cada 4 años. Hoy, en Revolución Pop, una mujer contra el mundo. La historia de Catherine Switzer. Un gusto. Y vamos a hablar un rato de Katy. Bien. La vamos a llamar Katy, Catherine. Como venga. Pero pongamos un poco en contexto la historia de esta prueba. Baja un cachito la música, Juancito. Ahí va. Pongamos un poco en contexto la historia de esta prueba porque no necesariamente todos debemos saber algo de la maratón. La maratón es una de esas pruebas llenas de leyenda, ¿verdad? Originada en la antigua Grecia, eso creo que más o menos todos lo sabemos, sí. más precisamente en la batalla de Maratón, Maratón, claro. ¿verdad? En el año 490 a.C. Y acá empieza la historia que puede ser un mito, realidad o no, pero bueno, los historiadores dicen que sí. Tatanka, que le gusta la historia, lo sabe. Según la historia más parecida a la realidad, un soldado llamado Filipides corrió... Filipides en realidad, no Filipides. Filipides. Pero tiene mucha G, ¿viste? Era Felipe en griego antiguo. Sí, Filipides. Filipides corrió desde la llanura de Maratón, ¿verdad? Que era una pequeña ciudad, pero en esa llanura se produjo la batalla de Maratón. Corrió desde esa ciudad hacia Atenas, unos aproximadamente 40 kilómetros. Bien. Corrió para anunciar la victoria de los griegos frente a los persas. Estamos hablando de 490 antes de Cristo, ¿verdad? Claro. Hace 2500 años. Tranqui. Hace Tranqui, poco. 2500 años. Al llegar, muy cansado, habría dicho, vencimos. Y cayó muerto en el acto. Qué flojito. Flojito, 40 Filipides. kilómetros. Los historiadores debaten cuánto hay de verdad y cuánto hay de simbólico en este relato. Claro, Pero lo claro, cierto sí. es que ahí surge la denominación... Anda chequeado. Anda, chequeado. Surge la 2500 años, no había internet, creo. No, claro. De ahí Pasa que surge no. la denominación y la distancia de esta prueba. Porque cierto o no, esta historia quedó grabada como una hazaña de resistencia sobrehumana. Cuando los Juegos Olímpicos modernos renacieron, en 1896, la maratón fue incluida como la gran prueba de fondo, como una distancia con una distancia aproximada de 40 kilómetros. O sea, tomaron esa historia, reavivaron los Juegos Olímpicos y quedó instaurada como la maratón. Más allá de esta breve historia, desde ese momento se convirtió en una manera de medir no solo la velocidad, sino la capacidad de sacrificio y disciplina de estos atletas. Sin embargo, durante más de 7 décadas, la maratón fue un territorio exclusivo de los hombres. No estaba vedado absolutamente para las mujeres. Y no porque las mujeres no quisieran correr, simplemente no se les permitía correr. El reglamento no le permitía. No. Argumentando, y acá viene una parte bastante bizarra, argumentando cuestiones pseudomédicas de dudosa consistencia científica. Desde sostener, por ejemplo, que las mujeres eran demasiado frágiles, hasta ahí Claro. podemos entender que, bueno, sigue pasando lo mismo, lamentablemente. También que correr largas distancias podría dañar su salud e incluso podría dañar y afectar su capacidad reproductiva. Ese era el gran problema. Ese era el gran problema. El Pero objeto que era la mujer y el exacto, sexo débil. exactamente. Por eso les dije que la columna de hoy transitaba por diferentes... Conocer una historia, pero además transitar por algunas cositas que me gustaba contar. Pero había... leí una que me pareció interesantísima,
que aseguraba que les podía producir deformidad permanente, incluso alargarle las piernas para siempre. Se suponía que los griegos eran los sí, cultos. Sí, sí, pero parece que no. Recordemos que se estaban viviendo los años 60, ¿verdad? Esto para empezar la columna realmente, ¿no? Porque... ¿Todavía no arrancó? No. Hasta acá le conté. ¿Está como el portero? ¿Ahora que no está? Bueno, está así, del otro lado. Habla, portero, que te gusta, dale. Siempre estoy, bebé. Siempre. Ojo que son -4. Recordemos, claro. Yo por eso pregunté, yo quería ¿todavía no arrancó la columna? Yo quería poner, no, porque esto era el contexto de la columna en sí. El contexto de la maratón. Era un chistín, no teníamos que ser un chistín. Exactamente. Chascarrillo. Exactamente. Pero ahora sí vamos a contar un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Recordemos que esta historia de hoy se sitúa en los años 60. Cambios sociales, lucha por los derechos civiles, movimiento feminista que iba ganando fuerza, los jóvenes cuestionando las normas, bueno, el mayo francés, un montón de cosas que pasaban, el nacimiento de los hippies, un montón de cosas. Ya se la va a venir Tataca. Sin embargo, en el ámbito deportivo, las mujeres seguían destinadas a competir en deportes considerados como más apropiados. Gimnasia, patinaje, carreritas cortas, en fin. El maratón, símbolo máximo de resistencia, aún era territorio prohibido, pero una joven de 20 años, imagen número 2, estaba dispuesta a desafiar esas normas. Hablamos de nuestra protagonista de hoy, que la nombré al principio, la Katy. Catherine Switzer. Catherine Switzer nació en Amberg, Alemania, el 5 de enero de 1947. Y poco después emigró con su familia a los Estados Unidos. Su padre era un oficial del ejército estadounidense que había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Era un apasionado de todo tipo de deportes y quiso que su hija siguiera su camino. Recordemos esto como comentario, que no todos tienen por qué saberlo. Cuando termine la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el ejército estadounidense permaneció en Alemania durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan que lo hablamos cuando... Claro, hasta ahora. ¿Se acuerdan que lo hablamos con lo de... No sé si recuerdan la columna que hicimos del Fusca? Sí, que hablamos que justamente pasó eso, ¿no? Que nadie quería comprar la fábrica. Bueno, en ese caso era Gran Bretaña, en este caso, bueno, el padre, en realidad eran todos, era americano el padre, eran todos de Estados Unidos, así que en un momento volvieron a su casa, ¿verdad? El padre ya abandonó Alemania y se volvió a su casa. A Katy le gustaba el hockey, en realidad. Es un deporte más, digamos, para las nenas. Para las nenas. Ahí está, más femenino. Más femenino. Deporte que se practicaba en su escuela, obviamente, ¿no? Homer, su padre, Homer, en realidad. Homero. Vamos a llamarle Homero. Homer, exacto. Homer, su padre, la apoyaba, pero insistía que debía correr para estar en buen estado físico y casi la aceptaran en el equipo. Es decir, el padre, ¿qué hacía? La alentaba a que corriera, pero no para que corriera una prueba, sino para estar en buen estado y que entrara al equipo de hockey, que era lo básico, digamos, lo que las nenas podían hacer. Apostar, exactamente. Claro, lo esperado. Y entonces para poder entrar en el equipo de hockey, ella empezó a correr. Y a correr. A los 12 años empezó a correr porque quería ser parte del equipo de hockey. Ya estaba configurada para eso. Correr le abrió caminos en el deporte, porque en realidad no la aceptaron en el equipo de hockey. Nunca la aceptaron en el equipo de hockey. No te puedo creer, con todo lo que pero con su habilidad y su altura hicieron que la convocaran en el equipo de básquetbol. Y también empezó de a poquito a competir en atletismo, pero en pruebas medio cortingas, ¿viste? Claro, medio pruebitas ahí. Sí. No, nada del otro mundo. Vamos de a poco. Iba a correr diferentes distancias, pero más bien cortas. Pero al entrar en la universidad, Catherine se inscribió en el equipo de atletismo. Ahí dijo, vamos a probar con el atletismo. Pero ya ahí con un objetivo que ahora vamos a empezar a recorrer. Ahí conoció a un hombre en la universidad, un hombre que era cartero, ¿no? Corredor aficionado. Claro, sí. Sí, corría. Y era cartero, corría a los perros, ¿no? Claro. Y en realidad había completado más de 15 maratones. La pipeta. Era el entrenador del equipo masculino de la universidad. Está. Se llamaba Arnie Briggs. Y vamos a recordar este nombre porque va a ser parte fundamental de esta historia, el señor Arnie Briggs. Lo conquistó. Te pido el audio y vamos a escuchar esta maravilla para ponernos en tema. This one's for you, Boston.
estamos escuchando es una canción que simboliza gran parte de la columna de hoy. Es una canción llamada Dream On de Aerosmith y es parte de la columna de hoy por varias razones. Primero porque Dream On significa seguir tu sueño, continúa con tu sueño, dale que es tarde, seguir para adelante, Dale que podés. como quieran decirle. Es una canción que recomiendo mucho porque, bueno, debe ser la canción más sobresaliente de Aerosmith o más conocida. En fin, esto que estamos escuchando, además, esta versión que traje para hoy, porque además Aerosmith es una banda de Boston. Nacida en Boston, exactamente. Nacida en Boston, viven en Boston aún, todos. Y Steven Tyler, en esta frontman, líder de la banda, en esta versión que estamos escuchando, es un homenaje a las víctimas de un acto terrorista que hubo en la maratón de Boston. En una de las tantas maratones. Sí, 2000, bueno, ahora no lo registré exactamente, pero 2000. Principio de 2000. Sí, y poquito. 2000, Una creo que muy buena 6 u 8. Excelente película. Esto es una versión con un coro de niños que recomiendo que si pueden lo vean porque es increíble. Así que se relaciona bastante y va a ser la cortina de fondo de nuestra columna porque tiene que ver con los sueños, tiene que ver con lo que Catherine quería hacer Y con los maratones. y con Boston, que es parte fundamental de nuestra historia. 15 de abril de 2013. ¿2013? Ah, mirá, Ah, mirá, pensé que había yo sido pensé más que era un poquito antes, 2010 pensé que era. Hace poco, entonces. Pero no era como no era la base de la columna, digo, en material, vieron como hay, ¿no? Hay un montón y tenemos que dejar cosas afuera. Y ella comenzó a entrenar con Arnie Biggs, ¿se acuerdan que le dije retengan el nombre? Y a recorrer el camino hacia el sueño que siempre había tenido, correr la maratón de Boston. La maratón de Boston es la maratón más famosa y más importante del mundo. Y de las primeras. Una noche durante el entrenamiento, el viejo Arnie le dijo textuales palabras: una mujer nunca ha corrido una maratón. No es posible, es demasiado duro para ustedes. Ya mirá. se la dio en la nuca. Discutieron, realmente discutieron, pero el entrenador le hizo una propuesta. Si me demostrás que podés correr la distancia del maratón, seré la primera persona en llevarte y tratar de que te acepten. Con semejante desafío, Katy empezó a entrenar y un día corrió 49 kilómetros. Mucho más que la distancia del maratón. Entrenaba con el veterano, ¿no? Entrenaba con el viejo. No era tan veterano. cartero. Con el cartero. Claro, salía a repartir cartas. ¿Y qué pasó? A Arnie no le quedó otra que cumplir con lo que había prometido. Sí. Vos lo hacés, yo tengo que cumplir. El siguiente paso era entonces inscribirse en la maratón de Boston del año 1967. Pero claramente sabía que si ponía su nombre, sería rechazada. Cuando averiguó los requisitos de inscripción, se llevó una sorpresa. En ningún artículo del reglamento decía explícitamente que las mujeres no podían participar. Así que, de hecho, se sobreentendía que no podían participar. Así que tomó una decisión trascendente. Firmó con sus iniciales. En lugar de poner Catherine, puso KV Switzer. KV Switzer, las iniciales. Para que nadie descubriera que una mujer se había anotado en la carrera prohibida. Y el truco funcionó. El truco anduvo. El comité organizador no sospechó nada y le entregaron el dorsal 261. Y retengan por favor este número. Por otra parte, Katy no estaba sola. Y acá hay algo que no nos va a dar el tiempo, pero ¿vieron cuando dicen siempre la estupidez esta detrás de un hombre siempre hay una gran mujer? Bueno, yo creo que acá pasó al revés. Detrás de una mujer hubo grandes hombres. Y para mí no son detrás, es al lado, ¿verdad? Me piden que leas el Zócalo, por favor. Portero, Richie son -5. Bueno, ¿qué quieren que haga? Yo no puedo. Métale. Métale velocidad. Ay, Dios mío. Con lo que hay que luchar. Les decía que Catherine no estaba sola. La acompañaban Arnie Briggs, su entrenador, y Tom Miller, que aparece recién ahora, pero era su novio, un corpulento lanzador de martillo, y además había sido jugador de fútbol americano, quienes más adelante serían parte fundamental de esta historia. Juntos formarían un pequeño equipo dispuesto a demostrar que una mujer podía hacer lo que tanto decían que era imposible, terminar una maratón de forma oficial. Imagen número 3, para contarles que el día de la carrera,
Catherine se puso un equipo deportivo gris, como vemos allí en la foto. Sí, porque Se blanco y pintó negro. los labios y no le importaba más nada. Ya estaba donde quería estar y no iba a pasar Sacame, desapercibida. Nada de claro. ponerse el bigotito, ni ponerse una peluca, Claro. de cortarse el pelo, nada. Sacame con la policía. Sacame con más. Bueno, Si somos algo de que eso. se note, dijo. Ah, mirá. Algo de eso va a pasar. La mañana del 19 de abril de 1967, Boston amaneció frío, lluvioso, hasta nieve cayó. Pero de todas maneras la maratón había reunido a más de 700 corredores, que en ese momento era un disparate. Todos hombres, o casi todos. Porque entre ellos, discretamente, una joven de 20 años se colocaba en la línea de salida. Catherine recuerda, hay numerosas entrevistas a Catherine, que hoy tiene 78 años creo. Recuerda que al principio varios corredores se sorprendieron. O sea, la vieron y dijo, ¿para esto qué pasó acá? Pero la trataron con simpatía. La trataron muy bien a Katy. La carrera comenzó y ella empezó a disfrutar del desafío. Se sentía cómoda y nadie la rechazaba. Al contrario, muchos la aplaudían, la alentaban. Y los primeros kilómetros transcurrieron sin ningún problema. Pero en el kilómetro 6, la situación cambia drásticamente. Ya unos minutos antes, la prensa se había enterado de que este era un hecho poco común y se habían empezado a acercar. De hecho, en un ómnibus se empezaron a acercar. Catherine escuchó detrás de ella el sonido de unos pasos muy diferentes a de los campeones de los corredores. Las botas. Sintió que la tomaban de un hombro y escuchó un grito. Salí de mi carrera y dame ese número. Este hombre Alcahuete, era el botón. director de la carrera. Le pido la imagen número 4 a Juan Cruz. Fuertísima esta imagen. El director de la carrera, Jock Semple, Ah, que al notar la pará, presencia de cara una cagada, mujer, cara cagada, ¿qué al hace? notar la presencia de una mujer con dorsal oficial, se volvió loco. Soltá, Se metió toquetón. entre los corredores y se Claro. abalanzó sobre Catherine. Les quiero contar que voy de derecha a izquierda. El de la derecha es Biggs, es el entrenador, Avi. Arnie Biggs, Arnie, el cartero. Arnie Biggs, el cartero. El del Tiene medio, cara de cartel. el del medio que ahora van a ver por qué aparece eso, es el novio, Tom Miller. Después está Katy y Ah, el ahora viejo. vamos, porque si hay foto, Hay video. hay video. Claro. Al video número 5. Y ahora van a ver realmente lo que pasó. Ah, a ver, me vuelvo loco. Es tremenda. Presten atención, como no tiene audio les cuento. Ahí ven, ven, lo saca, lo tira Claro, para afuera, empujó. el de negro, Claro. lo tira el novio, ¿Qué toca? ahí, ¿lo ven? Ahí lo Claro, tira para ah. afuera. El de negro era, Está buenísimo. era Jock Semple, Claro, el de negro. Además, el novio estaba. Que Y decía el novio vos que- está, ¿ves? ¿Ven ahí? El de negro es Jock Semple que le empieza a agarrar de los hombros. Claro. Viene ¿El novio? Claro, viene novio que juega al Briggs, fútbol viene americano y- Briggs, claro. el entrenador, que no era muy grandote que digamos, y lo van a ver bien, intenta sacarlo a Semple del asunto, Sí. pero no puede. Y ahí aparece el futboler y lo Claro. o sea, un empujoncito le dio Le el metió tiró un afuera. flechazo que lo mandó. Y que ni el al penal diablo. se cagó y se Ni meó el porque peta ¿verdad? Winger, sí, mirá sí, cómo sí. se ve pelado, disparado para la cuneta quedó. Claro. Sí, sí. Imagínate, lanzamiento martillo y es jugador. Claro. No, Polenta. tenía todo, Los pechonos tenía hay. todo. Y por eso les decía, acá es cuando aparece el equipo, en realidad acá es donde aparece lo que yo les decía de no atrás ni adelante, al lado hay también grandes hombres. El Zócalo Porque te habla, Ricky. son medio uno. Dale, Seguí dale, la meta. Dale, Acá es cuando Hacé como Katy, seguí la meta. empezamos y 10. Dream on. Acá es Ricky. cuando aparece el equipo que se había formado para este momento. Primero fue su entrenador Arnie Biggs, quien intentó frenar a Semple, como ya lo dije, y como no lo logró, arranca Tom Miller, que con toda su polenta lo saca para afuera. Es una imagen fuerte, como dice Tatanka, pero está buena verla en foto y en video. Sí, sí, sí. Porque lo di vuelta el video, pero bueno, se entendió. Más allá del susto y el desconcierto que había, el grupo siguió corriendo. Y Catherine se negó a abandonar, pensando que si se retiraba en ese momento, No, le estoy cagado. No. Claro, pues se retiraba en ese momento y les iba a dar la razón a todos los que decían que las mujeres no podían correr y no podían tener tamaño desafío. Entonces se enfocó y le dio para adelante. Dream on, como dice Aerosmith. Corrió los 42 kilómetros y cruzó la meta en 4 horas y 20 minutos. No era un tiempo nada del otro mundo, pero sí fue un triunfo histórico. Había logrado su objetivo. Una mujer había corrido oficialmente el maratón de Boston, o la maratón de Boston, eso ya es discutible, y con eso ella se sentía con su sueño cumplido. Como habíamos contado, casi toda la prensa estaba ahí, por lo que la escena fue, como vimos recién, captada por camarógrafos, fotógrafos, recorrió el mundo. Si bien estábamos, y esto viene a cuento, si bien estábamos muy lejos de las redes sociales de hoy, de la inmediatez, de todo lo que vivimos hoy, en cuestión de horas esas imágenes sí recorrieron el mundo.
Obviamente la noticia explotó y aunque algunos artículos criticaban a Catherine, la gran mayoría aplaudía su logro y su valentía para salir de ese momento y llegar a la meta. Con todo este revuelo, fácilmente podríamos deducir que las cosas cambiarían, pero nada más lejos de lo que realmente pasó. Porque la Federación de Boston reaccionó totalmente contrario a lo que todos pensaban. Endureció sus reglas y algo que no estaba escrito porque se daba por sobreentendido que era cosa de hombres, lo escribió. Y sí. Lo escribió. Prohibió a las mujeres por escrito. Pero ya era tarde. Pero ya era tarde. Una mujer de 20 años ya había plantado la semilla y aunque lentamente las cosas empezarían a cambiar. Muy lentamente, pero empezarían a cambiar. Después de todo este episodio, Catherine no se limitó a correr, convirtió su experiencia en una causa. Finalmente, 5 años después, en 1972, la Maratón de Boston abrió oficialmente su puerta a las mujeres. Y en 1974, Catherine participó de la Maratón de Nueva York, la ganó, se consolidó como una atleta de élite y un poco más adelante, unos 10 añitos más adelante, en 1984, los que tenemos más años recordaremos esa gran Olimpiada de Los Ángeles con Carl Lewis, cuando las mujeres pudieron finalmente correr el maratón, ¿verdad? La maratón de Los Ángeles fue la primera que realmente pudieron correr las mujeres. Había una maratón especial en los Juegos Olímpicos. Claro. Estaba dividida, obviamente, porque sí hay características físicas distintas, ¿no? Muchos esperaban que después de luchar por este objetivo, ella participara del equipo de los Estados Unidos. Pero ella ya tenía casi 37 años y como era periodista, ya había estudiado periodismo en la universidad, se había recibido, optó por comentar para la cadena ABC de los Estados Unidos y realmente relatar lo que ella había conseguido. Vamos a ver una imagen de 2017, la imagen número 6, para ir terminando la columna. En la edición de 2017, y ahí vemos a una Catherine de 70 años en ese momento. En la edición de 2017 de la Maratón de Boston, 50 años después de aquel día histórico de 1967, muchos se sorprendieron al ver cómo una mujer de 70 años corría con el número 261. Era aplaudida y felicitada por todos. Y aún más, no era la única que llevaba el número 261. Varias mujeres llevaban el mismo número en esa carrera. Bien. De hecho, ella fundó luego una organización que se llama, no lo voy a contar ahora porque es muy largo, pero tiene que ver, se llama 261 y una cantidad de cosas más, que tiene que ver con la reivindicación de todos estos derechos. Y sí, Catherine volvió a correr en Boston con el mismo dorsal 261, cruzó la meta y emocionada hasta las lágrimas, recibió también una de las ovaciones más merecidas de la historia. Como sucede con las camisetas de los grandes jugadores de básquetbol o de fútbol, del NBA o de incluso el Metro, el dorsal 261 fue retirado, convertido en un símbolo de resistencia. Y para cerrar, vamos con la foto última, la número 7, donde vemos a una Catherine ya de más de 70 años, como le dije, tiene 78 creo ahora, y sigue dando entrevistas por todo el mundo, con ese 261 que pasa a ser un número inmortal. Catherine Switzer no corrió solo contra el cronómetro. Corrió contra siglos de prejuicios. Contra médicos que aseguraban que su cuerpo se deformaría. Contra organizadores que intentaron sacarla a los empujones. Contra un mundo que le repetía que no podía, que era imposible. Y al hacerlo, abrió el camino para millones de mujeres. Catherine repite una frase que resume todo. Cuando aquella mañana me puse el dorsal 261, no sabía que estaba iniciando un movimiento que cambiaría el mundo. Hoy, el 261 es más que un número. Es un recordatorio de que los límites muchas veces existen solo para ser desafiados. Exactamente. ¡Bravo!